Bienvenidos a otra entrega de nuestro canal. En esta ocasión hablaremos sobre las técnicas de bloqueo nervioso del miembro superior, una técnica anestésica sumamente útil al momento de realizar procedimientos en el miembro superior, como son la liberación del túnel del carpo, la liberación del síndrome de Kerbein, fracturas a nivel de los dedos y las falanges, reparación tendinosa. Incluso hay descritos de reparación de fracturas a nivel de radio y cúbito. Como hemos mencionado, solamente tocaremos la técnica de colocación anestésica. Por ende, es adecuado que tengan un manejo propio de los anestésicos locales, como son la lidocaína y la bupivacaína, los cuales son las más utilizadas, sus precauciones al momento de utilizarlas, sus dosis máximas y sus reacciones adversas. Comencemos con el tema. Los bloqueos digitales lo utilizamos cuando queremos realizar procedimientos a nivel de los dedos, ya sea por lesión a nivel del lecho unguial, de la punta de los dedos, lesiones tendinosas, tumoraciones e incluso la reparación o el manejo de fracturas. Antes de hablar directamente de la técnica, debemos repasar la anatomía de los nervios a nivel de la mano. Lo primero que podemos observar que a nivel de la palma de la mano y el dorso de la mano tenemos los nervios digitales comunes, que son ramas de los nervios como el nervio mediano, cubital y radial. Estos discurren a nivel de los espacios interóseos metacarpianos, como podemos observar aquí. Luego, a nivel de la articulación metacarpo-falángica, se dividen en los nervios digitales palmares y dorsales, dos para cada región, los cuales discurren en el punto donde se une la cara ventral y dorsal con sus caras laterales. Para realizar el bloqueo de los nervios digitales se puede realizar a nivel de los nervios digitales comunes o a nivel de los nervios digitales propios. En este esquema podemos observar la técnica de cómo bloquear los nervios digitales de cada dedo. Como podemos observar, el dedo en posición prona, introducimos la aguja en 90 grados a nivel donde se une la cara dorsal con la cara lateral. Introducimos dirigiéndonos hacia la cara volar, aspiramos para asegurarnos de que no esté en vaso sanguíneo e infiltramos con 2 mililitros de anestésico local. Luego retiramos hasta alcanzar el borde subcutáneo dorsal, aspiramos para asegurarnos que no estamos en vasos y luego infiltramos igual 2 mililitros y realizamos ese mismo proceso en el lado contralateral. De esta forma podemos bloquear de forma aislada los nervios digitales. Para bloquear los nervios digitales comunes lo hacemos en los espacios que se encuentran en el espacio interóseo metacarpiano, como podemos observar en este esquema. Por ejemplo, en el segundo espacio interóseo, como vemos acá, introducimos la aguja en 90 grados. Si queremos bloquear los nervios dorsales, debemos atravesar todo el tejido blando hasta llegar a nivel subcutáneo, a nivel dorsal. Aspiramos para asegurarnos que no estamos en vaso y luego infiltramos 2 mililitros. Luego retiramos la aguja hasta encontrar el nivel subcutáneo palmar. A este nivel infiltramos 2 mililitros. Al realizar el bloqueo a este nivel, se bloquean los nervios digitales propios de cada dedo que están alrededor. A nivel de la muñeca podemos realizar el bloqueo de los nervios mediano, cubital y radial. Utilizamos esta técnica cuando realizamos procedimientos a nivel de la mano, ya sea lesiones de partes blandas, dedo en gatillo, algunas lesiones tendinosas, síndrome del túnel del carpo y el manejo de algunas fracturas de la mano. El primero que mencionaremos es el bloqueo del nervio mediano. Este discurre por la parte media del antebrazo, en el espacio comprendido entre el palmar largo y el flexor radial del carpo. Para realizar el bloqueo debemos tomar como referencia el pliegue de flexión de la muñeca.
y 5 centímetros proximal a esto, procedemos a introducir la aguja en el espacio que se encuentra entre estos tendones. La importancia de hacerlo a esta distancia es porque más o menos a este nivel se origina el ramo palmar del nervio mediano. Si lo hacemos distal a este punto, puede ser que bloqueemos el nervio mediano, pero no el ramo palmar. Para hacer más evidente el músculo palmar largo, se le pide al paciente que haga oposición del pulgar y el meñique. Debemos de tomar en cuenta que este músculo está ausente entre un 10 a un 20% de la población mundial. Introducimos la aguja. En algunas ocasiones puede ser que el paciente sienta cierta parestesia al ser estimulada por la aguja de la jeringa. Se aspira para asegurarnos que no esté en vaso y se procede a infiltrar 5 mililitros de anestésico local. Otro punto que podemos tomar como referencia es lateral al tendón del músculo flexor radial del carpo. A este nivel debemos tener cierto cuidado, puesto que por aquí discurre la arteria radial. El nervio cubital se encuentra en la parte anterior y medial del antebrazo, por debajo del músculo flexor cubital del carpo y medial a la arteria cubital, la cual la acompaña. Este nervio se encarga de la inervación de la parte medial de la mano y a través de su ramo dorsal se encarga de la inervación de la parte medial del dorso de la mano. Para realizar el bloqueo de este se puede hacer a dos niveles, proximal y distal. Si queremos bloquear el nervio junto con su ramo dorsal, se debe hacer un bloqueo proximal. Si hacemos un bloqueo distal, solamente estamos bloqueando los ramos que van para la palma de la mano. Para abordar este nervio lo podemos hacer mediante dos vías. Puede ser una vía anterior, la cual la realizamos palpando el tendón del músculo flexor cubital del carpo y nos vamos levemente lateral a este. Introducimos la aguja en un ángulo de 90 grados. Debemos siempre aspirar para evitar infiltración dentro de un vaso, sobre todo que a este nivel discurre la arteria cubital, y luego se procede a infiltrar 5 mililitros de anestésico local. Debemos siempre vigilar que el paciente no presente signos de infiltración intravascular del anestésico. La otra vía es por la vía medial. Palpamos el tendón del músculo flexor cubital del carpo e introducimos la aguja en sentido transversal por debajo de este e infiltramos el anestésico local. Como mencionamos anteriormente, si queremos bloquear en conjunto el ramo dorsal y los ramos palmares, debemos hacerlo aproximadamente 8 centímetros proximal al pliegue de flexión de la muñeca. Si hacemos solamente el bloqueo distal, como vemos aquí en el esquema, lo que debemos realizar es extraer la aguja y redirigir de forma subcutánea la aguja hacia el dorso de la muñeca e infiltrar en abanico como si fuera una pulsera, y de esta forma pudiéramos alcanzar el ramo dorsal del nervio cubital. El nervio radial se encarga de la inervación del dorso de la mano en su porción lateral. Este nervio se hace subcutáneo a nivel del tercio distal del antebrazo, donde luego cambia de dirección para irse hacia el dorso de la mano, por debajo del músculo brachiorradial. Para infiltrar este nervio debemos hacerlo de forma subcutánea. Entonces introducimos la aguja en un ángulo de 45 grados a nivel de la tabaquera anatómica y la dirigimos en dirección hacia el dorso de la muñeca. Aspiramos para asegurarnos de que no estemos en vaso y procedemos a infiltrar el anestésico local en forma de abanico. Luego que infiltramos hacia el dorso de la muñeca, procedemos a dirigir la aguja para infiltrar en la parte proximal de la muñeca. Todo esto de forma subcutánea, como si fuera realizando una pulsera alrededor de la muñeca. A nivel del codo podemos bloquear los nervios cubital, cutáneo medial del antebrazo, el nervio mediano, el nervio radial y los ramos para el antebrazo del nervio musculocutáneo. Utilizamos este bloqueo cuando realizamos cirugías a nivel del antebrazo, lesión de partes blandas, reparación tendinosa. Incluso está descrito el manejo de fracturas del antebrazo mediante este bloqueo.
A nivel del codo, el nervio mediano discurre en la fosita cubital junto con la arteria braquial, la cual se encuentra lateralmente a este. Para realizar el bloqueo de este nervio, trazamos una línea imaginaria entre el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Palpamos el pulso de la arteria braquial y 2 centímetros medial a nivel de esta línea. Introducimos la aguja en una dirección de 90 grados. Para realizar este bloqueo debemos poner el antebrazo en extensión y en rotación externa. Luego que introducimos la aguja, aspiramos para asegurarnos de que no estamos en algún vaso y procedemos a infiltrar con 5 mililitros de anestésico local. En la parte lateral del codo podemos bloquear el nervio radial y el nervio musculocutáneo. El nervio radial discurre en la fosita cubital, lateralmente al tendón del bíceps braquial, y el nervio musculocutáneo se hace subcutáneo a este nivel. Para realizar este bloqueo debemos poner el brazo en extensión y en rotación interna. Trazamos una línea imaginaria entre la epitróclea y el epicóndilo, y a nivel de esta línea lateral al tendón del músculo bíceps introducimos la aguja en un ángulo de 90 grados con la piel hacia la profundidad. Debemos vigilar si el paciente refiere a alguna sensación de parestesia a este nivel para evitar la infiltración intranerviosa. Si el paciente refiere parestesia, se retira un poco y se procede a infiltrar el anestésico local. A este nivel infiltramos 5 mililitros. Para hacer el bloqueo del nervio musculocutáneo, lo que debemos hacer es retirar la aguja hasta un nivel subcutáneo y nos dirigimos hacia la parte lateral y realizamos infiltración de 3 a 5 mililitros subcutáneo en forma de abanico. En la parte medial del codo podemos realizar el bloqueo del nervio cubital y del nervio cutáneo medial del antebrazo. El nervio cubital discurre por el conducto epitrócleo olecraniano y el nervio cutáneo medial del antebrazo se hace subcutáneo a este nivel. Para realizar el bloqueo le pedimos al paciente que flexione el codo 45 grados y le hacemos rotación externa. Trazamos una línea imaginaria entre la epitróclea y el olecrano y 1 centímetro proximal a este introducimos la aguja en dirección al conducto epitrócleo olecraniano. Debemos vigilar que el paciente no refiera a la sensación de parestesia para evitar la infiltración intraneural. Se aspira para asegurarnos que no estamos en vaso e infiltramos alrededor de 5 mililitros a este nivel. Para el bloqueo del nervio cutáneo medial del antebrazo procedemos a retirar la aguja y nos dirigimos hacia la parte medial del antebrazo de forma subcutánea e infiltramos de 3 a 5 mililitros de anestésico local en forma de abanico para bloquear el nervio a este nivel. Recordar siempre aspirar para evitar la infiltración intravascular. A nivel axilar realizamos el bloqueo de los nervios musculocutáneo, mediano, radial y cubital. En la parte más distal de la axila, estos ramos terminales del plexo braquial se encuentran alrededor de la arteria axilar. La técnica para realizar el bloqueo de estos nervios pueden ser de diferentes formas. Una, podemos atravesar la arteria y de la parte más lateral infiltrar 3/3 del anestésico local, alrededor de 20 a 30 mililitros, y luego retiramos y al pasar la arteria en la parte más superficial infiltramos el tercio restante. Otra técnica es palpar la arteria e infiltrar el anestésico local por encima y por debajo de la arteria. Como vemos en este esquema, los nervios se encuentran en diferentes posiciones alrededor de la arteria. El nervio musculocutáneo se encuentra como si estuviera en las zonas horarias de 9 a 12. El nervio mediano se encuentra entre las 12 y las 3. El nervio cubital se encuentra entre las 3 y las 6 y el nervio radial se encuentra entre las 6 y las 9. Otra técnica que se puede utilizar para realizar el bloqueo es la utilización de un transductor para hacerlo sonodirigido. También con un estimulador eléctrico nos ayudaría a identificar el punto específico donde está cada uno de los nervios.
Hasta aquí el contenido del día de hoy. Espero que haya sido de interés y de mucho provecho. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir nuestro contenido. También nos puedes seguir por las diferentes redes sociales como Instagram y Facebook como Dr. José Santana Camilo. Muchas gracias.